Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Ayer no pude grabar el video porque estaba con cosas de la facultad, con tareas, con entregas que eran para hoy. Y como el partido encima terminó muy tarde, en el tiempo que vi el partido dejé de hacer las tareas correspondientes a la facultad. Entonces, nada, no me dieron los horarios, sinceramente, como para poder grabarlo. Pero bueno, acá estamos, lo estoy grabando el video y en este momento no tengo luz, por eso estoy así medio a oscuras un poquito, aunque más o menos con la luz del día se ve, no es que no se vea un carajo. Pero bueno, lo grabo ahora y en cuanto vuelva a la luz y toda la pelotudez, ahí lo voy a estar subiendo al canal. La verdad que como que no pego una, pero bueno. Hablemos un poquito de lo que fue el partido de ayer contra Boston River por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Partido que Independiente tenía que viajar a Uruguay, visitar a Boston River, no en la cancha de Boston River porque se terminó jugando en el Centenario. Pero bueno, Independiente tenía que ganar, o sea, no había otra opción, otro camino que no sea ganar. ¿Y por qué? Porque Independiente había decidido complicarse solo. Fue a Bolivia, un planteo táctico bastante mediocre, que hicieron que vos en Bolivia no te traigas absolutamente nada. Después le ganaste a Boston River de local, de pedo y pidiendo un poco la hora, de pedo y pidiendo un poco la hora. La realidad es que no, porque el partido con Boston River acá, Independiente, por lo menos para mí, debiera haberlo ganado con más seguridad o con más autoridad. No lo pudo hacer, lo terminó ganando al último minuto después de que se lo empaten. Estuvo ganando 1-0 por bastante tiempo del partido, pero en los últimos minutos Boston River te llegó una vez y te convirtió. Después el entrenador hablaba de mística, de que habían ganado por mística. Eso fue una payasada total. Pero bueno, Independiente termina ganando. Y después Independiente viaja a Paraguay para enfrentar a Guaraní, donde sinceramente Guaraní me decepcionó como equipo, como rival. Esperaba mucho más de ellos y la realidad es que no tienen nada. Y con nada nos ganaron, porque Independiente ayudó a que Guaraní nos pueda ganar. Recuerden el análisis que hicimos donde dijimos Independiente versus Independiente. Ese día fue Independiente versus Independiente. Una vergüenza, una vergüenza. Pero bueno, no arrancó para nada bien la Copa Sudamericana Independiente. De 3 partidos había perdido 2 y había podido ganar solo uno. Tenía que visitar a Boston River en Uruguay, teniendo en cuenta que Boston River en Avellaneda había hecho un muy buen partido, un partido tácticamente muy inteligente y que había complicado a Independiente, totalmente lo había complicado. Entonces uno en la previa esperaba que Independiente se termine imponiendo contra Boston River, por lo menos esto era lo que yo imaginaba en la previa, que se termine imponiendo a medida que el partido vaya transcurriendo, pero que no consideraba que Independiente pueda golear o que se vea una diferencia pero tan marcada como se terminó viendo. No lo esperaba en la previa, basándome, ¿no?, en circunstancias reales, que eran la del partido anterior con Boston River. Vinieron a Avellaneda de visitante, hicieron un muy buen papel. Digo, bueno, de local puede ser que hagan un mejor papel todavía. Entonces, no imaginaba que Independiente termine ganando con la autoridad que ganó, porque no solamente ganó en lo numérico, sino ganó en todo sentido. Pero bien Independiente. Metió 5 goles, ganó 5-1. Mejora el tema de la diferencia de gol. Pero bueno, yo creo que era un equipo muy malo Boston River, un equipo horrible, que ya había mostrado ser un equipo horrible, al igual que Guaraní, al igual que Potosí. No tienen nada estos equipos, sinceramente, pero son partidos de Copa, y vieron que los partidos de Copa se complican, e Independiente ayudó muchísimo a que eso suceda también. Independiente, los jugadores de Independiente, el cuerpo técnico, el entrenador, ayudaron a que algunas cosas no salgan por ahí de la mejor manera. Pero bueno, ayer Independiente pudo imponerse ante la adversidad en primera instancia, porque arrancó perdiendo al minuto 7. Vi que había muchos que le estaban dando con un caño a Vera porque nada, le comieron la espalda. La realidad es que Vera en esa jugada puntual, a ver,
Vera y los defensores de Independiente, los Mónaco, Valdés, entrenan todo el tiempo juntos, ¿no? Todo el tiempo entrenan juntos. Entonces saben lo que te puede llegar a dar un compañero en el partido. Y Vera interpretó, llegó a la conclusión en una milésima de segundos, que lo Mónaco iba a ganar en ese anticipo que iba a cortar y que Vera saliendo rápido iba a poder ser opción para lo Mónaco para abrir con él y poder lanzarse al ataque. Vamos a suponer que esto se daba. Vera subía, tocaba, Millán, Cabral, Jiménez, gol. Todo el mundo iba a estar aplaudiendo la gran salida rápida de Vera al costado derecho y estaríamos todos aplaudiendo a Vera. Ahora, como no salió y lo Mónaco no llegó, y la realidad es que ahí Vera tenía dos decisiones, o quedarse o intentar lanzarse al ataque de contra. Él interpretó que lo mejor era salir de contra. Y esa interpretación se basa en lo que él entiende que puede dar lo Mónaco. ¿Me explico? Lamentablemente no se dio, se cortó, no llegó a cortarlo Mónaco, le comieron obviamente la espalda a Vera y el delantero define muy bien, ¿no? Define desde una posición donde uno por ahí piensa y no tiene tanto ángulo, pero la metió justo, disparó donde tenía que disparar, remató donde tenía que rematar para que eso termine en gol. Así que el delantero de Boston River muy bien. Obviamente que cuando vos empezás perdiendo un partido, se te vienen miles de cosas negativas para decir. Y que vos podés llegar a pensar que la puta madre, nos meten un gol al minuto 7, ahora se va a complicar, mirá el partido que nos hicieron acá en Argentina, qué cagada, qué rival que pareciera ser un grano en el culo. Empezás a pensar cosas, pero cuando tan solo 7 minutos después Independiente lo empata con un error garrafal del arquero de ellos, pero bueno, ahí con un Cabral atento y con un Jiménez rematando rápidamente de puntín porque si no lo comían, termina en gol, termina empatando el partido 7 minutos después y ahí es como que uno se empezó a sentir más tranquilo. Bueno, lo empatamos rápido, ahora lo vamos a ganar. Y fue así. Después Independiente simplemente era generar e intentar hacer la máxima cantidad de goles posibles. E hizo 5. Me parece que se vio un mejor partido individual de varios jugadores, o sea, se vio una mejor versión de lo que venían mostrando. Entiendo que el rival Boston River por ahí no es el parámetro ideal o el parámetro más realista, dado que es un equipo que es inferior en todo sentido. No es lo mismo los defensores de River, Boca, Racing que los defensores de Boston River, ¿me explico? Por eso digo que por ahí no es un parámetro 100% realista, pero la realidad es que si los jugadores hubieran hecho un mal partido e individualmente no hubieran estado a la altura, hoy estarían todos colgados en la punta del obelisco. Entonces hay que ser sensato y claro a la hora de hablar, ¿no? Porque, claro, muchos ponían, pero el primer gol está bien, lo hizo Jiménez, pero se la regala al arquero. Maestro Puch, que yo recuerdo, tuvo un montón de jugadas donde él estaba solo para definir y erró también. Entonces, a lo que voy es, si Jiménez lo hubiera errado, ya estaría muerto en la punta del obelisco, pero lo metió. Entonces, lo que recurren a poner es, o a lo que recurre la gente es a desvalorizar ese gol. Y un gol es un gol, gente. Un gol es un gol. Te puede gustar más, puede ser más estético, pero un gol es un gol. ¿Está bien? Es así, no hay otra forma de verlo. El marcador cambió cuando Jiménez le pegó de puntín y entró. ¿Está bien? Independiente empató el partido por Jiménez. Por Jiménez empató el partido. El arquero obviamente ayudó muchísimo. Obviamente que ayudó muchísimo a que ese empate se dé. Eso está clarísimo. Pero si Jiménez, esa jugada donde el arquero estaba desparramado en cualquier lado, la erraba, muerto en la punta del obelisco. Entonces, no hay que opinar con el diario del lunes. Hay que opinar en base a lo que se ve. En base a lo que se ve. Porque ahí salen los mejores análisis. Entonces, un poco, sinceramente, me molestó que hagan eso. Algunos hinchas que vayan y digan, pero es un muerto igual. Podés pensar que es un muerto o podés no pensar que es un muerto. Eso es aparte. Pero un gol es un gol. No me interesa si estéticamente es lindo o feo. Un gol es un gol. Punto. Y Jiménez lo hizo. Si lo hubiera errado, muerto en la punta del obelisco.
Rápidamente después Independiente logra poner el 2-1 con un muy buen centro de Tarsia y un gol de Millán muy bueno también. La realidad es que Millán a mí es un jugador que me gusta mucho, que para mí no puede salir del equipo titular. Siempre lo dije, es un jugador que retiene muy bien la pelota, que es difícil sacársela y que es un jugador que le da juego a Independiente. Entonces Millán a mí me gusta mucho, hizo un muy buen partido, cada vez que juega, juega bien, porque la realidad es que habrá tenido más o menos participaciones en los partidos de Independiente, pero que haya jugado mal un partido, creo que no. O sea, sinceramente Millán no ha jugado mal. No ha jugado mal, juega bien a la pelota. Es un pibe nacido en Independiente que juega bien y que para mí está espectacular tener a un pibe así, tuyo, que juega bien, que no le sacan la pelota. Es muy bueno tener un jugador como Millán para la idea de juego que tiene que tener Independiente. Importantísimo un jugador como Millán. Tarsia, que hizo un gol, asistió en 2 ocasiones, le hicieron el penal. Para mí Tarsia hizo un partidazo, muchos lo critican, muchos le pegan, muchos dicen que no tiene gol. Puede ser, no tiene gol, es que es la realidad, es delantero y no tiene mucho gol. Pero que no podemos negar que hay un sacrificio de parte del jugador en cada partido, que corre todas y que no da ninguna pelota por perdida y que hizo un muy buen partido, entonces, nada, contento con el nivel individual de algunos jugadores. No me importa si no es parámetro 100% Boston River. Me gusta que los jugadores rindan sea contra el rival que sea. Si no hubiera rendido nadie, volvemos a lo mismo, estarían todos colgados. Vamos a analizar las cosas bien. Pero bueno, nada, creo que Independiente, obviamente, no hace ni falta decirlo, mereció ganar, eso está clarísimo. Sí, me parece que hubieron bastantes errores defensivos en lo que es mitad de cancha, defensa y en las transiciones que hicieron ahí. Me parece que Independiente estuvo medio flojito, para no decir bastante. Valdés y Lo Mónaco no creo que haya sido el mejor partido de la saga central. Perdieron un par de pelotas, no salieron con ese traslado que nos tienen acostumbrados. Lo Mónaco no estuvo por ahí de la mejor manera. Pero bueno, nada, gente, la realidad es que el equipo, para mí no es que volvimos al equipo que nos tenía acostumbrados las primeras 10 fechas del campeonato. No, porque lo que dije recién no es parámetro el rival. Ahora, sí que se volvió al gol, sí que hay varios que se sacaron la mufa, eso es así, eso sucedió. Esperemos que lo puedan tomar como un puntapié inicial para que de ahora en más se pueda ver de manera más cotidiana, ¿no? Hablo de Hidalgo, de Tarsia, de Jiménez. Millán no necesariamente es un jugador que tenga que hacer goles todos los partidos porque no juega de delantero, porque más allá de que Bacari lo ponga de extremo, no es extremo, él juega por el medio. Y es más un jugador de generación de juego, de elaboración de juego. Está muy bueno que igualmente aporte goles, me encanta. Pero para mí Jiménez hizo un muy buen partido, metió el primer gol, después metió el gol de penal bien pateado, le dio el taco a Tarsia para que defina, un taco que muestra que tiene calidad, que no es un mal jugador, que simplemente está volviendo de una lesión muy complicada, y que simplemente necesita minutos y tiempo y constancia para volver al ritmo. Yo creo que una pretemporada le vendría muy bien, muy bien. El otro día me acuerdo en el video que subí en el último, un idiota me puso en los comentarios, pero Jiménez tuvo la lesión y lo defendés, pero Freire que tuvo la lesión no lo defendés y le diste con un caño en el partido con Central. O sea, de verdad te tengo que responder. Me voy a tomar el tiempo de responderte, porque sos bastante pelotudo, pero la verdad, no habría que tomarse el tiempo. Hay una clara diferencia en tu planteo que entiendo yo no la estás viendo. Jiménez es un jugador del club. Jiménez es un jugador que ya estaba en Independiente cuando se lesionó en Domínico por tener canchas en mal estado. Entonces era tuyo, tu patrimonio. Y además de que era un jugador que estaba jugando bien, hacía lindos goles cada vez que jugaba, hacía lindos goles, jugaba bien, le aportaba al equipo. Incluso llegó a ser buena dupla con Ábalos en ataque. Me acuerdo un gol a River, el de Ábalos, que la generación, la elaboración de esa jugada había sido entre Jiménez, el chileno Isla y Ábalos. Donde Jiménez
se arrimó, empezó a gestar juego de abajo. Jiménez es un jugador que a mí me gusta, su perfil de jugador, me gusta. Pero era un jugador nuestro. ¿Sabes cuál es la diferencia, pelotudo? Pedazo de pelotudo. De por qué recaigo en Freire. Primero porque me parece un muerto. O sea, me parece un muerto. Esto poco que vi de Freire, más que nada con Central, me pareció horrible. Ayer entró para no sé, para cerrar el partido, para hacer un homenaje al PAMI, porque entró Mancuello y Freire juntos. Simplemente por entrar, nada, wow, no hay mucha lógica en esos cambios, porque encima fueron cerca del final. Si vos me decís que fueron, no sé, a los 20 minutos del segundo tiempo, bueno, qué sé yo, para cambiar y que los defensores estén más descansados. Dale, buenísimo, pero como lo sacó cerca del final, entiendo que debe haber sido un homenaje al PAMI, no sé, que entró Mancuello y Freire juntos. Pero Freire con Rosario Central fue un desastre. Fue un desastre. El gol de Rosario Central, Freire y Paredes, lo dije en ese video, un poco más trepaban el alambrado y entraban a la tribuna. Era obvio que Copetti iba a frenar porque no tenía ángulo, no había nadie en el área. Era obvio que iba a frenar y a esperar que alguien llegue. Entonces me parece que había marcado muy mal y que... Se desenfocó. Que había marcado muy mal y que... Y que no, por lo menos para mí no había hecho un buen partido. Punto, pero es una opinión. ¿La podés compartir o no eso? Para vos por ahí jugó bien con Central, ni idea. Para mí no. Para mí jugó muy mal. ¿Por qué no recaigo de la misma manera? ¿O por qué no lo defiendo y no digo que viene de la misma lesión o lo que sea? Porque Independiente lo trajo roto. Independiente a Freire lo trajo roto. Lo trajo con esa lesión a Independiente. Entonces no me interesa defenderlo. No es que se lesionó estando en Independiente. No es lo mismo. Es distinto. Trajeron un jugador lesionado. No se olviden de eso. No se olviden de eso. No sean boludos. No sean boludos. No se coman el verso. No se coman el verso. Yo defiendo a Jiménez porque fue un jugador que puso el pecho en un momento complicado. Que me acuerdo que agarró y pateó el penal contra Vélez en un partido que estaba caliente. Porque estaba caliente ese partido, el primer partido de Tevez. Después que tuvo errores, sí, tuvo errores, como ese penal que picó con Estudiantes, por ejemplo, sí, es un error, fue un error de mala lectura de que no tenía que hacer eso ahí, porque para mí picar un penal es un recurso, no está mal, es un recurso. Ahora, debes entender cuándo sí y cuándo no, y creo que Jiménez ese día no entendió que no era para picarla ese día, ¿está bien? Entonces, sí, obvio que tuvo errores, pero la realidad es que Jiménez en el 2023 y demás nos ha dado una mano muy grande con varios goles. Con varios goles, no te voy a decir 15 millones de goles, no, pero hizo varios goles. Entonces, que se te rompa por el mal estado de las canchas del predio donde entrenan, bueno, o sea, obvio que voy a ponerme del lado del jugador. No me voy a poner nunca del lado de un jugador que vino lesionado. Que lo trajeron roto. Lo trajeron con la rotura del ligamento cruzado. Es totalmente distinto. Jugó y fue un muerto. No voy a tener una consideración con Freire. No me nace. Gente, no me nace. Fue un muerto. Punto. Jugó para el orto con Central. Nada más. O sea, una opinión. Les guste o no les guste, es mi opinión. Ustedes pueden pensar distinto. Pero bueno, Independiente termina ganando el partido con Boston River de manera totalmente meritoria, merecida. Obviamente que yo sigo con bronca igual. Para mí Independiente rifó la primera posición con Central. Hay muchos que opinan con el diario el lunes y dicen no, pero gracias a que terminamos en esta posición nos tocan estos rivales. No sé qué tiene que ver, Independiente tiene que salir primero en todo, porque es Independiente. No es Independiente Rivadavia esto es Independiente de Avellaneda, Club Atlético Independiente, ¿está bien? Entonces hay que salir primero en todo y no hacer papelones. No hacer papelones, porque con Atlético Tucumán hicieron un papelón, con Central pusieron un equipo que ni idea, pusieron una saga central nueva, Freire Paredes, Freire que volvía de la lesión, entonces no me jodan las pelotas. Pero bueno, nada, yo sigo obviamente con esta bronca del campeonato. Ya sé que ya estamos en octavos, que hay que pensar en el domingo, ya está. Pero sí, hay algunas cosas, hay algunos manejos que no me gustan y siempre los voy a venir a decir. Siempre los voy a venir a decir. Independiente hizo lo que tenía que hacer. Por eso tampoco es que me ven recontra sorprendido, recontra vamos. Había que ganar en Uruguay porque vos mismo te complicaste, punto. Y Boston River un rival así, no existe. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Ahora cuando vuelva a la luz y es que vuelve y la puta madre, voy a subir rápidamente el video al canal. Pero bueno, nos estamos viendo.